Dale, te voy a presentar a ver, había forma de entrar a una pizarra. Hacer una pizarra nueva. Les va a aparecer un enlace en el chat que es para entrar a una pizarra Jam. Ahí estamos. Bueno, ejercicio uno. ¿De qué se trataba? Básicamente de lo que se trataba era de establecer una relación entre la rigidez y la condición de vínculo. ¿Sí? Esa relación podía ser lineal, perdón por lo lineal o no lineal, puede tener diferentes características, pero básicamente lo que había que establecer es una relación entre la rigidez en función a la condición de vínculo. Como vieron en elasticidad, Disculpe, ¿sí? disculpe ingeniero, no nos está dejando entrar, aparece como acceso denegado y si le tenemos que pedir la solicitud a usted, supongo que ahí usted nos tiene que habilitar y nos llega por correo, digamos. No sé si hay alguna forma de abrir nomás para que Acá podamos están entrar. entrando, no sé si entraron como anónimos, pero acá están entrando, o sea, hay 14 lectores en total. Bueno, claro, eso puede ser. Si no están logueados en el Chrome, es posible que no le esté dejando entrar. Bueno, de todas formas, a ver, voy a hacerlo a la vieja usanza. Ahora lo vamos a ver para la próxima. No, cualquiera lo comparte. Yo comparto esa ventana. Yo comparto, si lo único que hay que hacer es mirar. No hay problema, yo comparto, Javier, lo que vos estás Bueno, haciendo en la pizarra. dale. Ok, Perfecto, gracias. Gracias. estamos. Bueno, estábamos en la cuestión de establecer la función una función entre la rigidez y la condición de vínculo. Para eso lo único que tenemos que hacer es codificar la condición de vínculo de alguna manera alfabética, numérica, la que sea. ¿Sí? Pero hacer una 9 puntos para poder crear una línea de tendencia. ¿Esa línea de tendencia para qué me sirve? Y me va a servir cuando yo necesite interpolar, porque para los casos, digamos, planteados en las tablas, ya tengo el valor de rigidez que tengo que utilizar para calcular el espesor. La cosa es sencilla. Yo para calcular el espesor tengo que seguir esta ecuación, la longitud de cálculo sobre un factor m. Ese factor m es el coeficiente de rigidez. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Este coeficiente de rigidez me asegura, digamos, que yo no tenga que verificar estados límites de servicio por deformaciones. ¿Ah? Por eso vienen estas tablas, digamos, que recomienda el CIRSOC. ¿Ah? Hoy estuvimos trabajando con ayudas y herramientas que nos permiten salvar esa verificación de los estados límites de servicio. La clase que viene vamos a trabajar desde el otro lado. A ver qué pasa cuando yo quiero reducir los espesores, las dimensiones de las secciones y tengo que ir a verificar los estados límites de servicio de deformación, tanto el de deformación como el de fisuración. Esas dos cosas vamos a trabajar la clase que viene. Bien, entonces, a mí no me interesa, o sea, ni H ni L. ¿Por qué? Porque ¿con quién varía M? Varía con la condición de vínculo. Eso es lo que está expresado en las tablas. Y el problema se vuelve más complejo cuando estoy trabajando con placas bidireccionales. ¿Sí? Cuando las placas son bidireccionales, empiezan a incorporarse nuevas variables. ¿Sí?
A ver, ¿cuáles son las variables que pudieron detectar en la tabla 9532, en la C9532? Habiliten el micrófono y hablen, por favor. La relación de lados beta entre Sí, el lado mayor y lado menor, sí, Y la la cantidad condición, de... la condición de vínculo entre los dos sí. elementos. Bien, ¿qué más? Bueno, el hecho de que tenga o no mampostería y dependiendo de las cargas, si es de 3 o de 5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Exacto, tenés sobrecargas de uso diferentes, ¿sí? Liviano y pesado, y tenés con mampostería actuando, o sea, es decir, una losa que tiene carga concentrada y otra losa que no tiene carga concentrada. Entonces ahí tenemos 4 parámetros que se combinan y la única manera de poder establecer una relación entre esas variables es a través de una superficie. ¿Sí? Después les invito a que construyan esa superficie, digamos, para que puedan ver. ¿Por qué es importante esto de la superficie? Porque a Duarte se le ocurre, no. Porque, ¿cuál es el detalle que habrán percibido en la tabla C9532? ¿Cuál es el gran problema que tiene esa tabla? Clase. Y que hay que interpolar las relaciones de la Interacción de relación, lados. la relación de lado. En realidad esa es la solución para poder salvar el problema que tiene la tabla, que es que no tiene todas las condiciones de vínculo establecidas. No están todos los casos de condición de vínculo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que empezar a interpolar y en realidad para eso necesito conocer cómo es la relación funcional entre los parámetros. Cómo varía, si varía en forma lineal, no lineal. ¿Sí? Por eso es importante este estudio de las tablas que planteamos en el ejercicio 1. ¿Sí? Porque después todo ese insumo yo lo voy a aplicar ¿en dónde? ¿En dónde lo iban a aplicar después? En el ejercicio 2. En el ejercicio 2, exactamente. Yo ahora entrenado y conociendo concretamente, digamos, cómo son los parámetros y cómo funciona y cuál es la relación que existe entre ellos, digamos, en las tablas 9.5a y en la C9532, yo ya estoy en condiciones de poder manejarme en el predimensionamiento de elementos, tanto losas como vigas, ¿sí? Para estados límites de formación. ¿Sí? O sea, es un entrenamiento que necesito tener, digamos. Primero tengo que conocer la herramienta y esto es general para todo lo que aprendan en este curso y en los cursos subsiguientes de toda su vida como ingeniero e ingeniera. ¿Sí? Cada vez que yo recibo una herramienta nueva, me ocupo de saber cómo funciona. ¿Sí? Es importantísimo, parece una pavada, ¿sí? Parece una pavada, pero no lo es. ¿Sí? Es importantísimo, digamos, conocer cada herramienta que utilizo. ¿Sí? Uno de los paradigmas o uno de los objetivos generales que nos pusimos con esta materia, digamos, es que los ingenieros e ingenieras que participen en este cursado, ¿sí? Pasen de ser usuarios de tablas, ¿sí? A solucionadores o a aplicadores de ciencia. ¿Está? Es muy importante tener presente esto cada vez que vamos a trabajar en esta materia. Nosotros vamos a establecer contundentemente la diferencia entre aprobar y aprender. Como así también vamos a establecer de manera contundente la diferencia entre saber y saber ocupar lo que sé. ¿Está? Por eso es importante, esto es importante aclararlo, digamos, porque o sea, hoy le tiramos el práctico por la cabeza y hicieron lo que pudieron, hasta donde pudieron. Algunos grupos empezaron muy bien, después se cansaron y así fuimos de alguna manera resolviendo lo que se pudo. ¿Sí? Bien, ahora hablemos, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo que les quedó en el tintero? Por favor, hablen.
En el caso de las primeras, del primer ejercicio, por ejemplo, las curvas, ¿no es cierto? Eso, bueno, nosotros le agregamos una línea de tendencia como para ver, ¿no es cierto? Como en el, creo que del año pasado había como un ejemplo en un Excel que usted había apuntado. Ahora, no, o sea, no sigue puntualmente, por ejemplo, una función polinómica, pero se podría aproximar con algún tipo de función. O sea, Es que sí. la idea de usar la línea de tendencia es justamente aproximar la función. Yo no conozco Ujú. qué función es, lo único que sé es que no es lineal, Ok. porque veo los puntos y a simple vista se puede notar, digamos, que hay un desfasaje entre puntos. Entonces tengo que ir a aproximar el Excel, la herramienta de Excel de línea de tendencia, lo que hace es calcular una aproximación aplicando el método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Si estudiaron estadística, en la parte de regresión y correlación, o en los textos, en la bibliografía, digamos, que hablan sobre regresión y correlación, tratan el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Y ese método se basa en dos coeficientes. Y esos dos coeficientes los puedes utilizar en un planteo lineal, o en un planteo exponencial, o en un planteo logarítmico, o en un planteo polinomial. ¿Sí? Va cambiando la ubicación que tienen en esa expresión matemática los coeficientes A y B, que son los que se calculan en función a media y dispersión. ¿Sí? Eso se puede buscar porque hay muchísima información en Internet. Y haciendo esa aproximación, digamos, por la línea de tendencia, podríamos también aproximar un valor para la rigidez, digamos. O sea, Claro, utilizando, es la exactamente. idea, utilizando esto. Eso es lo que me va a servir para cuando yo tenga condiciones de vínculo intermedio. ¿Entendés? Perfecto. Cuando yo tenga, por ejemplo, eh, decía, o sea, ambos extremos apoyados, un extremo continuo. ¿Entendés? Cuando yo tenga, por ejemplo, un extremo que es parcialmente continuo, que eso va a pasar en un proyecto, puede haber una losa que esté en un tramo esté apoyada y en otro tramo, digamos, continúe con otra losa. ¿Está? Entonces ahí yo, o sea, manejándome de esta forma, con estas tablas, ¿sí? Puedo afinar el lápiz, ¿sí? Y puedo volver un poquito más sutil mi diseño. ¿Ah? El otro elemento que tenés para el control de la línea de tendencia es el coeficiente de ajuste, el R, que te dice, bueno, o sea, qué tanta calidad tiene tu aproximación. ¿Sí? Cuando el R está muy cercano a 1, ¿sí? La curva aproximada ajusta casi perfectamente a la sucesión de puntos. ¿Sí? Si tenemos un R, digamos, que está en 0,20 y no ajusta a nada. Bien, ¿alguna otra consulta? Si no, vamos a empezar a hablar del ejercicio 3, si les parece, que es el que más incompleto quedó. Daniel, Mario, Fede, no sé si quieren aportar algo. Sí, Javier, o sea, con respecto a lo que se estaba hablando, algunos grupos preguntaban en el ejercicio 2 qué hacían cuando no tenían la condición de vínculo. Y bueno, la respuesta es que para eso era el ejercicio 1. O sea, en el ejercicio 1 elaboraban herramientas para resolver esas situaciones que no se presentan, ¿cómo es? Explícitamente en las tablas que ofrece el reglamento. Exactamente. Después otra de las preguntas era ¿qué espesor adoptar en el caso de un sistema de losas donde los espesores mínimos son distintos en cada uno de los paños? Bueno, ahí vamos a hacer un dibujito, creo que amerita. Yo creo que lo que están diciendo es que después del predimensionamiento tenemos esta situación de diseño, de prediseño por lo menos. Perdón la desprolijidad. ¿Puede ser?
Claro, sí, a eso se refería. Es decir, yo de un lado tengo un espesor de losa H1 y del otro lado por cálculo o por tabla me dio H2. Entonces, lógicamente uno va a intentar darle uniformidad al entrepiso, ¿sí? Y evitar estas cuestiones. Entonces, tenés varias opciones. La opción 1 es, yo puedo cambiar el color acá. Opción 1 en rojo, adoptar todo como H1. ¿Cuál es la consecuencia, clase? Que va a ser más caro y vamos a estar ocupando más material innecesariamente. Claro, tengo Va a más peso ser, propio. tengo más peso propio, es más Sí, caro. siempre dependiendo de las dimensiones que tengan una losa respecto a la otra, en cuanto a cuál adoptar en ese caso. O, por ejemplo, si H1 es una losa relativamente bastante más pequeña que H2, pero está en una condición de voladizo, tal vez me dé un espesor un poquito más que la otra losa, pero si la otra losa tiene 6 metros por 6 metros, tal vez no me conviene poner todo en un espesor H1 porque voy a encarecer muchísimo la losa, por así decirlo. Por eso, hay que estar atentos a esa parte, digamos, me parece que es la parte más fundamental. El predimensionamiento, digamos, es tan importante como la ubicación correcta de la cantidad de columnas, como tratar de lograr un diseño estructural simétrico. La simetría es la mejor amiga del calculista. Eso, o sea, esa frase se la regalo, digamos. Javier, Eh, doy sí, un comentario. Por ahí hay gente que está cursando por primera vez, por ahí hay gente que está recursando, bueno, en fin. Tengan en cuenta que a esta altura del partido ustedes todavía no tuvieron ninguna materia que hable a profundidad de lo que es costos, ¿está? Está bueno que venga a colación que es mayor el costo de material, pero tengan en cuenta también que el costo no es solamente de material, también tengo un costo de tiempo de ejecución de encofrados, un costo de encofrados, entonces hay muchas variables que entran en juego, ¿sí? Siempre y cuando ustedes, obviamente el día de mañana cuando den la materia, van a ver que no es solamente eso y ahí ustedes hacen un cierre y un balance económico total y ven qué le conviene. ¿Está? Solo para comentar y para agregar. bueno, eh, hagan la cuenta, o sea, 100 metros cuadrados, un centímetro de espesor de losa en 100 metros cuadrados de losa, que es una losa de 10 por 10, ¿sí? Suma un metro cúbico, no me equivoco, ¿sí? ¿Puede ser? O sea, por cada centímetro de espesor que cambio en 100 metros cuadrados de losa, digamos, tengo un metro cúbico de hormigón, ¿es correcto, sí? Sí, Javier, es Bueno, así. perfecto. ¿A cuánto está el metro cúbico del hormigón? Daniel, vos que tenés Y anda alrededor de los 10.000, poco o sea más, un que, poco menos, dependiendo de la calidad de la clase, pero anda en ese orden. bueno, ahí ya tienen un puntapié, digamos, para empezar a pensar en términos de costos, digamos. Eso, Otra cosa, perdón, perdón, eso sí, material nomás. Si tenemos en eso es cuenta la mano de material. obra, llega prácticamente colocado en losa a los 40.000, 35.000. Más o menos Sí, anda por ahí, por anda por por ahí. los 40.000 pesos. El costo del encofrado suele andar entre el 30 y el 40% de la estructura, del costo de la estructura. Impresionante eso. Bueno, tenemos la opción 2 que decimos, bueno, vamos a achicar todo al espesor de H2. ¿Qué va a pasar de este lado? ¿Qué va a pasar acá? No ¿Qué cumplen las dijimos? condiciones de espesor mínimo. Y bueno, ¿y qué habíamos dicho al principio? ¿Para qué se usaban esas tablas? Para evitar tener que hacer o sea, se va a deformar y hay que verificar los estados límites de deformación de eso. Para hacer un control de flecha. De este lado Justamente hay se que ocupa para... verificar. Exacto.
De este lado sí o sí hay que verificar estado límite de servicio. ¿Sí? De este lado ya quedó cubierto, digamos, por el uso de la tabla, del lado de H2. ¿Tá? Y después tendré una opción intermedia que será quizás promediar la diferencia entre los dos espesores. Hay una piedrita en el escritorio, por eso salta. Será promediar el espesor. Y bueno, ahí lo que podría hacer es mitigar un poco pero una vez que yo decidí utilizar un espesor menor al que me recomienda la tabla del CIRSOC, yo sí o sí tengo que ir a hacer una verificación de estado límite de servicio. ¿Sí? Y a veces no deja de ser sano eso, por varios motivos, ¿sí? Porque no hay que tener temor de calcular, ¿sí? No hay que volverse fiaca, digamos, un fiaca usuario de tabla. Nosotros siempre tenemos que aplicar ciencia, ¿está? Y la estructura o todo el problema de ingeniería que yo tenga que resolver se tiene que basar en ejes de seguridad, economía y calidad de servicio. ¿Sí? Entonces, no importa cómo, digamos, siempre y cuando sea legal, digamos, yo debo cumplir con esos tres ejes, ¿tá? Para cualquier problema que vaya a resolver. ¿Sí? Bien. Hablábamos de empezar a conversar del ejercicio 3, tenemos unos 5 minutos. Hoy podemos irnos un poquito más, unos 5 minutos más si no tienen problemas. Si tienen problemas cortamos la 19, no hay drama. A ver, lo que hayan entendido del ejercicio 3, ¿qué les pasó? ¿Qué problema tuvieron con el ejercicio 3? O si llegaron a plantear algo, si tuvieron alguna inquietud. Quiero escuchar. Nosotros tuvimos un problema con el tema de saber bien qué es el canto, la altura del canto. Ahí ya digo bien. El canto saliente. El canto saliente, exactamente, el canto saliente, Canto ¿no? saliente, eso sí, eso se puso a propósito justamente para empezar a para inducir esta charla, digamos. El canto saliente va a ser la dimensión, la altura que yo tengo por debajo de la losa. Ahora, cuando yo vaya a calcular el momento de inercia, ¿sí? Tengo que tener presente la altura de la viga, que está superpuesta con la altura, con el espesor de la losa, ¿sí? Eso me lleva a otro punto en donde o sea, el modelo contempla esa superposición de inercias. El modelo, cuando hablo de modelo, es la serie de ecuaciones, digamos, que me permiten calcular el espesor en función al alfa medio, ¿sí? La secuencia de resolución era calcular los momentos de inercia de las losas. ¿Ah? Lo que iba a terminar analizando, no sé si se ve ahí, voy a poner un poquito así para el... Lo que voy a terminar analizando es el comportamiento a flexión en el cual interactúan la losa y su apoyo. ¿Se ve bien ahí? Si podés compartir tu pantalla, entonces se va a ver un poco mejor. A ver, voy a poner acá y voy a dar vuelta. Coloquen fijar, ¿cómo es? Fijar imagen, creo que es. Ah, tengo que... No, está bien, cuando ellos ven el mosaico de usuarios que elijan en tu pantallita, digamos, fijar imagen y ir a veranda. Fíjense esa imagen. Bueno, ahí yo estoy evaluando la inercia de la losa relativa a la inercia de la viga. ¿Está? En ningún lado me especifica, digamos, bueno, sí especifica en algunos gráficos, digamos, cómo tomar la inercia de la viga. Y está superponiendo losa con viga y demás. Y no es otra cosa que una aproximación para poder intentar entender esto que está acá abajo. Que no se tratan de vigas y losas que están trabajando por separado. Es un entrepiso que tiene nervaduras.
cuanto más altas sean esas nervaduras, ¿qué va a pasar con el entrepiso? Clase. Más rígido se va a volver. Más rígido se va a volver. Exactamente. Y entonces, como consecuencia, yo voy a poder adoptar espesores más finos de losa, cuanto más altas sean las vigas. Eso es lo que te termina diciendo toda la secuencia, digamos, que se arma al calcular alfa medio. ¿Sí? Fíjense que si analizan las ecuaciones y las tablas que estén en función de alfa medio, cuando alfa sea mayor a 2, ¿sí? Las condiciones de penalización son menores. ¿Sí? Los espesores siempre van a ser eh, más pequeños. ¿Sí? Entonces, en resumen, hoy nos ocupamos de aprender el predimensionamiento de elementos de hormigón armado sometidos a flexión. ¿Ah? Generalmente es la solicitación predominante o la que más condiciona el comportamiento de la estructura. Esto lo habrán percibido, si prestaran atención, en estructura. Ustedes llegaron a ver el método de las fuerzas en estructura. Clase. Sí, 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 sí. Sí. Vieron que en el método de las fuerzas yo voy analizando la deformación por flexión. ¿Qué más? ¿Qué más? No puede ser que se hayan olvidado ya. No pasó ni un año. Puede ser Voy a la, analizar la deformación por flexión, las rotaciones, los descensos. la deformación por corte, la deformación por axial. ¿Sí? ¿Cuál es la más importante de todas? Cuando yo analizo Por flexión. por flexión, exactamente. Por eso, todo el sistema este de predimensionamiento se basa en el comportamiento de flexión. No hay dimensionamiento, no hay predimensionamiento por esfuerzo de corte, aunque sí lo planteamos nosotros de alguna manera a modo de verificación. Después cuando veamos flexión y corte vamos a ver algunas herramientas que son útiles para eso. ¿Ah? Pero básicamente el mundo del análisis estructural se termina definiendo por el comportamiento de flexión la mayoría de las veces. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, nosotros lo primero que hacemos al predimensionar una estructura, ¿sí? Es analizar cuáles son las dimensiones y tamaños que vamos a poder disponer en los diferentes elementos. ¿Está? Y todo esto va a estar en función de su geometría, por un lado. Hasta acá, salvo alguna tabla que, si no me falla la memoria, no son muchos los parámetros que tengan que ver con el material que están involucrados en esta instancia. ¿Sí? Hasta acá trabajamos solamente con geometría y estuvimos mayormente relacionando rigidez, condición de vínculo, ¿sí? Y propiedades geométricas. ¿Sí? Ahora, el material también va a ser importante. ¿Sí? El tipo de material, la calidad del hormigón también puede ser importante. ¿Sí? Pero en esta instancia se decide que no participe. En realidad eso es. Bien. ¿Tenemos alguna consulta más? Yo tengo una consulta, una más. Bueno, usted Campan, haga las preguntas que quiera, no molesta. Dale, perfecto. Tranquilidad, En el caso de la viga que queda, digamos, entre medio de dos losas, ¿cómo tendría que sacar el alfa ahí?
Porque, Se saca un alfa para cada borde. ok, ok. Entonces tiene que sacar tipo un alfa entre la losa, por ejemplo, la losa 1 y la viga, y un alfa entre la losa 2 y la misma viga. Claro, es más, o sea, o sea, alfa se utiliza generalmente para bidireccionales. Ahora viene la otra pregunta que tenía anotada por acá. Te interrumpo, Eh, Javier. sí, Es, decime. es el alfa para cada viga de borde. No es que para una misma viga Claro, calculo dos alfas, sino que es la viga y las losas que acometen a esta viga. Puede ser una claro, si es una viga L, por ejemplo, una viga de borde, o dos si es una interna, pero es un alfa por viga. claro. Si yo tuviera una losa que tiene forma de pentágono, yo debería sacar 5 valores de alfa, uno por cada lado del pentágono, y después promediar. Y ese es el valor que utilizo para el cálculo del espesor, ¿Y el valor qué, promedio. ajá, y qué momento, o sea, qué momento de inercia tendría que estar utilizando para esa viga en el caso de que tenga dos losas que sean Son tres diferentes? opciones. En el peor de los casos, considera solo el canto saliente, porque es la peor condición, ¿sí? Pero es la más, así como es la peor condición, es la menos verdadera, ¿sí? Eso es lo que decía hoy, a eso me refería cuando mostraba el grafiquito de las inercias. En realidad nosotros estamos trabajando con un entrepiso nervurado, ¿sí? Pero los métodos que utilizamos para analizar espesores nos llevan a tomar un problema que es no lineal, que es complejo, ¿sí? Y desgranarlo o separarlo en una superposición de problemas más sencillos o lineales. Eso es básicamente lo que hacemos toda nuestra vida, ¿sí? Ok, ok, ok. Entonces, o sea, el tema de la inercia, o sea, es cuestión, digamos, de cómo adopto eh, las consideraciones. El mismo método, el CIRSOC, digamos, te propone cómo adoptar los momentos de inercia con las gráficas que te muestra, ¿sí? Te dice, digamos, que vos podés adoptar inercias combinadas entre losa y viga. ¿Ah? Te está diciendo. También podría haber dicho, no, las inercias, digamos, son separadas, digamos, y los elementos no interactúan entre sí, cosa que es muy mentirosa en estructuras de hormigón, porque también se mencionó, creo que el miércoles en la clase, digamos, que el moldeo de estas estructuras de hormigón trae como consecuencia un alto grado de hiperestaticidad. O sea, la gran ventaja que tiene el hormigón armado y el hormigón estructural en sí, frente a otros materiales estructurales como la madera y el acero, es el alto grado de hiperestaticidad. Si un punto de la estructura falla, se va a redistribuir, ¿sí? Eso no quiere decir que nosotros no confiemos, digamos, y empecemos a diseñar cualquier cosa, ¿sí? Al tener un alto grado de hiperestaticidad, el análisis, la comprensión del comportamiento de la estructura se vuelve más complejo, ¿sí? Ya no podemos hablar de empotramiento, apoyo móvil, apoyo fijo, porque no existe. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero eso se acabó. Para la estructura de hormigón, eh, casi que no aplica, ¿sí? Aplican otras cosas. Ok, ok. Y bueno, ya que estamos, en el caso de las losas bidireccionales, cuando hacemos el alfa promedio, tenemos que hacer en las dos direcciones. O sea, tomar, por ejemplo, una dirección X y en el caso, por ejemplo, de la No, losa. no, no. ¿Ah? No, porque el alfa medio es para los 4 bordes. Vos ya estás considerando las dos direcciones. Ok, ok, ok. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Realmente alguien en esta sala cree, digamos, que existen las losas unidireccionales? ¿O me puede contestar cuándo existen las losas unidireccionales? ¿O qué es una losa unidireccional? Sería una losa que descarga en una sola dirección.
O sea, estoy hablando con gente que ya cursó elasticidad, ya conversamos de esto hace como 2 años, 3 atrás. No sé si se acordarán. Profe, ¿se puede dar en el caso de un balcón que sea unidireccional? ¿Una losa unidireccional? Depende del balcón, porque si el balcón tiene vigas en los laterales, ya no es unidireccional. Por ejemplo, o Una sea, losa alivianada con viguetas. una losa libanada con viguetas, ¿sí? Cuando hay certeza de que no va a haber descarga en una de las direcciones y que la descarga de esfuerzo se da solamente en una dirección, ahí sí puedo llegar a hablar de losas unidireccionales. Pero algo tan simple como la fricción, ¿ustedes se acuerdan hoy? Hablaron sobre adherencia. ¿Cuáles eran los 3 tipos de adherencia que se contemplaban en el hormigón? Me juego que no se acuerdan, no se acuerdan. A ver, hoy a la mañana estuvieron hablando de eso. Adherencia por contacto. ¿Sí? Después, Adherencia por rozamiento y adherencia por corte. adherencia por corte. Según mis Exactamente. apuntes. Exactamente. Es decir, ¿sí? Eso, estoy haciendo una analogía, digamos, a una porción minúscula de interfaz entre hormigón y acero, digamos. Son 2 materiales que están en contacto, que cuando entran en contacto, digamos, interactúan. ¿Sí? Cuando hay 2 elementos estructurales que entran en contacto, más en el hormigón, digamos, la interacción va a existir. Entonces, las losas unidireccionales se asumen así para simplificar los cálculos, porque cuando tenemos una placa muy larga, ¿sí? La porción de esfuerzo que descarga en los lados más cortos o en la dirección más larga, ¿sí? Es minúscula, casi despreciable en algunos casos. Por eso existen las losas unidireccionales, ¿sí? No es que existan de verdad. En realidad son placas bidireccionales en donde hay una dirección, digamos, que está muy poco cargada. Eso también es importante empezar a visualizarlo de esa manera porque nos aporta conocimiento en el área en el campo del análisis estructural. O sea que en esencia es muy poco, pues, no hay tantas losas unidireccionales como sonaría en un Es principio. una herramienta útil, ¿sí? ¿Sí? Pero cara. ¿Está? Método del cucharazo. No existe todo lo que ustedes están tratando de modelar manualmente y numéricamente a mano. Son modelos. Que un modelo esté mejor que otro significa que representa en mejor medida lo que sucede en la realidad. No existe en la realidad, salvo, corregime Javier, el tema de las que son alivianadas en una dirección, no existe 100% de descarga en uno de los lados y 0% de descarga en otro de los lados. Es una simplificación que se toma para poder realizar el cálculo manual, porque si no, termina siendo todo bidireccional, todo en 2 direcciones y se termina siendo, ya lo van a ver, van a tener que compensar momento en todas las direcciones, ida y vuelta, así como hacían cross de manera plana, ida y vuelta hasta que la diferencia sea tan pequeña que pueda ser despreciable. Entonces, para no llegar a ese punto, que para eso ya están los software y se calcula, por ejemplo, con elemento finito, se toma un modelo de cálculo. De ahí sale el beta mayor a 2, asumo unidireccional. Pero lo que dice el ingeniero es que en realidad solo va a hacer eso cuando yo pueda asegurarme de que no haya descarga en 2 direcciones. Ahora, ¿cómo puedo asegurar eso? Y es, numéricamente a mano, uno no puede. No voy a poner grasa entre los biguetones o entre las viguetas, digamos, para asegurar, digamos, que trabajen en una sola dirección. De hecho, las losas alivianadas con viguetas tienen una malla, digamos, en la capa de compresión que hace que eso, de alguna manera, tome cierta bidireccionalidad. O sea que estamos otra vez en la incertidumbre. ¿Sí? No quería tirarles este balde de agua fría hoy en la primera clase, pero bueno, parece que cuanto más rápido asumamos ciertas cosas, digamos, menos vamos a sufrir. Creo que estamos por hoy. No sé si tienen alguna otra consulta.
De mi parte, por el momento, no. Bueno, Bueno, es más que nada organizativa, pero los trabajos estos los seguimos laburando, digamos, y exacto. Nuestro próximo encuentro van a ser las clases de consulta que están distribuidas durante toda la semana. Cada uno de los docentes tiene un horario de consulta. Ahí pueden contactarse y podemos avanzar. Podemos hacer en mi caso, digamos, a mí me toca los miércoles. Creo que de 6 a 8 había puesto. O de 7 a 9, una cosa así. El trabajo práctico se va a entregar a modo de ritual a los 7 días que termina cada actividad. Es decir, ejemplo, la actividad 1 termina la semana que viene. Entonces, a los 7 días, es decir, cuando empieza la actividad 2, ¿sí? Tiene que estar entregado el práctico y va a haber un cuestionario para contestar sobre la actividad 1. Cuestionario con preguntas así como que tengan que ver, digamos, con los conocimientos adquiridos. ¿Ah? eso es, Funciona más como autoevaluación o sea, nosotros le damos acá protagonismo a las evaluaciones parciales, ya sean 2, 3, 40 o lo que sea, ¿sí? Ustedes se tienen que concentrar en incorporar conocimiento, no aprobar la materia la van a aprobar solitos, digamos, si incorporan de manera adecuada el conocimiento. ¿Está? Ese es el trato que tenemos que hacer. Nosotros formamos un equipo de trabajo hoy en donde docentes ponemos a disposición conocimientos, digamos, que los estudiantes van a tomar para sí. Ese es el trato. Así funcionamos como equipo. ¿Está? Las 53 personas que estamos acá adentro, digamos. Hay 4, digamos, que vamos a ayudarles a aprender cosas sobre diseño en hormigón armado. ¿Sí? Y los 49 restantes, lo que van a hacer es apropiarse de ese conocimiento. ¿Sí? Para llegar a ser iguales o mejores calculistas, digamos, que los docentes. Ese es el trato. ¿Está claro? sí, sí, perfecto. Perfectísimo, entonces. Está claro, Bueno, está claro. me alegro. Bueno, gente, nos despedimos entonces, ¿sí? Quedamos para las clases de consulta, lo que necesiten, y nos vemos la semana que viene, en donde vamos a trabajar estados límites de servicio, de formación y de fisuración. Vayan juntando información, miren los videos y todos los contenidos que preparamos, que prepara Mario. No se pongan a mirar el video de Mario, ¿entendés? O sea, durante la clase, ¿entendés? Está bien, él lo compartió a las 2:30, digamos, pero entre las 2:30 y las 3 hay 30 minutos para mirar un video de 10 minutos. Eso es otra cosa que quería mencionar. Quiero pedirles que estén los miércoles a la mañana y los viernes a la tarde enchufadísimos en hormigón, ¿sí? No quiero que estén haciendo otra cosa, por favor, ¿sí? Porque para esto, o sea, para esta modalidad virtual necesitamos muchísima concentración, tanto docentes como estudiantes. ¿Ah? Ahí Federico hizo una reseña en el chat que está interesante. Cópiensela, digamos, para leer. Solo a modo de comentario y para cerrar de mi parte, repasen lo que es el integrador de estructuras, si lo hicieron, si no lo hicieron, pónganse a ver cómo puedo asumir o qué tengo que tener en cuenta para determinar si una losa se empotra en otra losa, ¿sí? Condiciones de vínculo, de lo que es losa, de lo que es viga, todo eso ustedes ya dieron en estructuras, ¿sí? Nos sirve que lo den y se olviden, entonces repasen porque hoy fue necesario y va a seguir siendo necesario. Y otra cuestión, rescato de uno de sus compañeros que estuvo un buen rato, vamos a decir, tratando de entender, ¿sí?, el ejercicio 3 y me dijo por el chat, che, pero a mí me costó bastante esto y yo lo que rescato es que a ver, se metan en la cabeza a entenderlo
y lo hagan. No importa si tarda mucho, si tarda poco. Adquieran el conocimiento. ¿Está? Nosotros estamos los viernes por la tarde haciendo las clases prácticas y nosotros le damos un corte a cada ejercicio para que vayan avanzando en todo y vayan mirando todo y no que completen al 100% el ejercicio 1, pero ni vean el ejercicio 3. Por eso cada rato es, Claro, che, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué miraste? ¿Qué no miraste? Todo eso. ¿Por qué? Porque después ustedes van a ir ya teniendo un panorama completo, ahondando en cada uno de los ejercicios y le van a surgir dudas, pero si ustedes no plantean siquiera el ejercicio 3, el lunes en consulta, el martes, ¿qué van a consultar? No pueden ir a consultar qué es alfa, ¿está? Porque eso ya se vio, está el video y hay compañeros suyos que ya lo fueron viendo, entonces denle un panorama a todo y ahí ahonden, ¿sí? Pero no se de mi queden. parte yo no pienso contestar esa pregunta. De mi parte no pienso contestar qué es alfa directamente. Vamos a conversar, digamos, cómo les dio alfa en todo caso, o alfa me dio mucho o poco, digamos, o calculé 3 alfa cuando tenía que calcular 4. Eso sí. O sea, las consultas se tienen que hacer eh, sobre cuestiones desarrolladas de la práctica y de la teoría también. ¿Sí? O sea, no vale ir a preguntar de nuevo en la consulta ¿qué es la herencia por contacto? No. Ya Julio, o sea, se tomó el trabajo de desarrollar la herencia por contacto, por fricción o rozamiento y la herencia por corte hoy de una manera espectacular. Así que, nada, eso nomás. ¿Sí? Laburemos. Nos despedimos. Buenas tardes. Buen fin de semana. Buenas tardes, buen fin de... Buenas tardes, Buen fin de ingeniero. semana. Chau, chau. Chau, chau, buenas tardes.